Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos aquí con el doctor Carlos Roberto Fonseca Ortiz y con la temática que tenemos ahora de escasez de agua en el norte del país, en la región de Nuevo León, en la capital Monterrey, queremos preguntarle qué soluciones están visualizando ustedes en el instituto, qué proyectos han hecho para tratar de aliviar este tipo de problemáticas, Carlos. Sí, bueno, la escasez de agua es un problema de gestión común, pero en todo el mundo, ¿no? Y aquí lo más curioso y lo más importante es que las condiciones son diferentes en cualquier parte. No es el mismo problema que se tiene aquí en México, que por ejemplo en Europa o que se tiene en el Medio Oriente. Es más, nos podemos ir todavía más profundo. No es igual los problemas del agua en el norte del país que por ejemplo en el sur o en el sureste del país, ¿no? Entonces, eso nos abre un mundo de posibilidades y de consideraciones que podríamos tener para poder, si no resolver, al menos paliar este asunto del agua. Por ejemplo, tú lo mencionaste, ¿no? En Monterrey hay escasez de agua, no había llovido, se secaron algunas presas, ya hay conflictos, ¿no? O sea, no hay agua para los alimentos, para agua potable, etcétera, ¿no? Entonces buscan ahí otras fuentes alternativas. Ajá. Ajá, tenemos en México una cuestión curiosa porque en el sureste, en la parte de Tabasco, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, hay exceso de agua y en contraparte los estados del norte, Baja California, Sonora, que son secos, ¿no? Sí, de hecho, tenemos aquí los dos problemas de los eventos extremos, ¿no? Tanto sequías como, por ejemplo, inundaciones. Si les preguntamos a nuestros hermanos de Chiapas cuántas veces no se les ha derrumbado un puente, ¿no? Que ya podemos hablar ahí de problemas de socavación, ¿no? Por ejemplo, ya estructurales y de hidráulica. O nos vamos al norte donde no llueve, ¿no? O donde lo que llueve se evapora, ¿no? Casi de manera inmediata. Sí, son problemas muy variados que, bueno, tal vez no entra tanto en el tema de hoy, pero también estamos trabajando en cuestión de la educación del agua, pero es una educación, digamos, personalizada. Ajustar por ahí programas de estudio en educación básica para que se enseñen temas específicos, por ejemplo, a los niños que viven en el norte y cómo pueden enfrentarse o afrontar estos problemas de escasez a los temas que pueden ver los niños, por ejemplo, de Chiapas o de Guerrero ante los problemas de inundación, y tenemos, por ejemplo, ahí las enfermedades con los mosquitos y todo eso, ¿no? Entonces, son temas que se tienen que personalizar en toda la región, ¿no? Ese es uno de los puntos que hay que tratar, ¿no? Y bueno, sé que la ciencia ha estado ayudando a proponer nuevas ideas, ¿no? Tienen ustedes este proyecto de captación de agua de lluvias para poder utilizarla en edificios. No sé si incluso se pueda llegar al nivel de agua potable con las lluvias, pero bueno, platícanos un poquito de ese proyecto, Carlos. Sí, bueno, esa es una de las fuentes alternativas, ¿no? que se están contemplando para el suministro de agua. Tú comentabas algo importante, ¿no? O sea, no sé si se pueda llegar a un agua potable donde alguien pueda llegar y tomarla, ¿no? Si bien sí se puede, o sea, hay tecnologías para potabilizar el agua, incluso ya desde las residuales, pero eso también requiere mucha energía y muchos recursos, ¿no? Sobre todo también económicos. Aquí mejor la pregunta es, ¿vale la pena potabilizarla? Entonces, ¿cómo poder descubrirlo eso? Todo depende mucho de la demanda, ¿vale? Okay. Nosotros utilizamos agua no solamente para beber, utilizamos agua, por ejemplo, para el baño, para el riego de jardines, para el lavado de pisos, el lavado de coches. Necesitamos agua potable o compramos agua embotellada para lavar nuestro coche. No, ¿verdad? No es necesaria una calidad de potabilidad para algunos usos. Y por otro lado, la lluvia que podríamos captar es suficiente en volumen para satisfacer toda la demanda. Podría ser en algunos casos, pero en la mayoría no es suficiente, o al menos en los estudios en los que hemos trabajado, abordado, no es suficiente. Entonces,
hay que tener claro, la captación de agua de lluvia no es un sustituto de las fuentes, es un complemento. Alterno, ¿no? Es un complemento, es una alternativa que puede satisfacer, de acuerdo con algunos estudios que hemos encontrado, desde un 20% hasta un 80, un 90% de demandas que no son de uso potable. Exacto, uso humano. ¿Sí? Estamos hablando de baños, riego de jardines, lavado de piso, ¿no? Correcto. Entre otros usos. ¿Y cuál es si nos pudieras explicar de manera esquemática, cuál es el diseño o la idea esencial de este proyecto? Sí. Ok, bueno, podemos hacer aquí un esquema así rápido, en donde, por ejemplo, tenemos aquí una casa habitación. Correcto. ¿No? Entonces podemos tener aquí, no sé, una lavadora, un baño, por ejemplo, regadera incluso, ¿no? Acá arriba vamos a colocar una regadera, ¿sí? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí tenemos demandas, ¿no? Pero también tenemos, por ejemplo, superficies. Una superficie aquí donde podemos captar el agua. Aquí vamos a representar aquí la lluvia, ¿no? Por ejemplo. Podemos marcar aquí una conducción donde estamos captando y luego conduciendo el agua. Vamos a dejar un poquito de lado los accesorios, por ejemplo, para filtrar. Ahorita como tal cae como tal solamente cae el agua, lo vamos a captar y entonces lo podemos mandar a un reservorio, ¿no? Por ejemplo, así un esquema muy sencillo, ¿no? Con este esquema. ¿Qué tenemos aquí? Por un lado, ya habíamos dicho que la demanda. Sí. Por otro lado, tenemos la lluvia, pero no llueve lo mismo todos los días. Claro. Ni siquiera sabemos si va a llover al día siguiente. O sea, es muy variado. Es muy variado esto. Aquí el punto es, ¿de qué tamaño? ¿De qué tamaño de la cisterna. Vamos a diseñar la cisterna? Porque si lo hacemos muy grande, claro, puede ser que captemos toda el agua, pero desperdiciemos mucho espacio. Entonces, ahí ya se nos fue bastante material, dinero, etc. Sí. Pero si lo hacemos muy pequeño, se nos va a desbordar el agua, vamos a desperdiciarla, ¿no? Entonces, aquí tenemos que jugar con un balance entre lo que está entrando y lo que está saliendo, ¿sí? De acuerdo con los registros que tenemos. Entonces, con las herramientas que hemos desarrollado, nosotros utilizamos los valores de la precipitación, de la lluvia a un nivel diario, hacemos una simulación diaria de estas entradas, de estas salidas. Correcto. Y estimamos la eficiencia, es decir, qué tanta agua de la que necesitamos estamos cubriendo con este sistema. Perfecto. Y entonces puede ser que en años húmedos se nos llene, ¿no? Por ejemplo, podamos utilizar o satisfacer el 80-90% de nuestra demanda, pero también puede haber años secos donde apenas el 5 o 10% de esa demanda sea satisfecha, ¿no? Entonces, en eso se basa esta metodología, pero también, o sea, aquí entran otros elementos que podemos platicar en otros momentos sobre, por ejemplo, el tratamiento que se requiere, ¿no? Para que no se obstruya, para que aquí no se generen, por ejemplo, los malos olores o mosquitos. Correcto. Y todo eso. O también incluso si nos vamos todavía más lejos, imagínate que podemos colocar un dispositivo, una turbina para que gire con ese movimiento y genere energía eléctrica, ¿no? Entonces a eso le llamamos o podemos ahí acuñar un término que se llame sistemas integrales de cosecha de lluvia. ¿Por qué cosecha? Porque la estamos captando y la estamos utilizando. Está súper interesante, Carlos. Te apreciamos de manera infinita tu tiempo, la explicación tan sencilla, tan didáctica que nos has dado. Y la verdad es que, como bien dices, este tema da para mucho más. Y esperemos que esta sea así la primera, pero no la última vez que nos visitas. Con mucho gusto, aquí estamos. Muchísimas gracias a todos por su atención. Los saludamos desde la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de México. Hasta la próxima.